Dicen que el mundo que conocemos es apenas una franja del verdadero universo, que hay algo más, justo detrás del velo de lo visible, energías, presencias y sucesos que escapan a toda lógica. Esta noche te llevaré a recorrer 7 historias reales, documentadas y aterradoras, donde la ciencia se quedó sin respuestas y lo inexplicable tomó el control. Lugares malditos, fotografías imposibles, voces que hablan desde la muerte y portales que desafían la realidad misma. Así que antes de seguir, haz una cosa, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un me gusta en los comentarios si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad, porque lo que vas a escuchar puede hacerte dudar de todo lo que crees saber. 1. El Sanatorio Beverly Hills, el túnel de los muertos. En las colinas de Louisville, Kentucky, se levanta una silueta imponente. Un edificio abandonado que parece observarte entre la niebla, el Sanatorio Beverly Hills, abierto en 1910 como hospital para pacientes con tuberculosis, rápidamente se convirtió en un lugar de desesperanza. En aquel tiempo, la enfermedad no tenía cura. Los enfermos eran llevados allí para morir, aislados del mundo, con el único consuelo del sonido del viento atravesando los pasillos. Se estima que más de 6,000 personas murieron entre esas paredes. Y para ocultar la magnitud de las muertes, los doctores utilizaban un túnel subterráneo, conocido como el túnel de la muerte, por donde sacaban los cuerpos sin que los vivos lo supieran. Años después del cierre del hospital, comenzaron las historias. Grupos de exploradores urbanos y equipos paranormales aseguran haber escuchado gritos de dolor, pasos que lo siguen y voces susurrando nombres que nadie pronuncia. El cuarto 502 es el más temido. En 1928, una enfermera embarazada se quitó la vida allí. Desde entonces, muchos visitantes afirman verla caminando por el pasillo, con el rostro cubierto o asomada en la ventana que da al bosque. Grabaciones de audio captaron una voz femenina que dice con claridad: "Help me, ayúdame". Nadie estaba allí, nadie humano, al menos. Hoy, Beverly Hills es considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, y muchos aseguran que los espíritus de aquellos que murieron sin consuelo todavía buscan ser escuchados. 2. El Poltergeist de Enfield, la voz del más allá. Saltamos a Londres, 1977. En un barrio común llamado Enfield, la familia Hodgson se preparaba para dormir cuando comenzó la pesadilla. Eran las 11 de la noche. Janet, una niña de 11 años, despertó porque su cama se movía sola. Al principio pensó que era su hermana, hasta que los cajones empezaron a abrirse y los juguetes salieron volando del armario. Poco después, los golpes en la pared se hicieron tan fuertes que los vecinos llamaron a la policía. Los oficiales, escépticos, entraron al lugar y uno de ellos escribió en su informe: una silla se movió sola, sin que nadie la tocara. Durante los siguientes meses, la casa fue un campo de batalla invisible. Los investigadores del Society for Physical Research registraron más de 2.000 incidentes paranormales, objetos que levitaban, voces que surgían del aire y niños arrastrados fuera de la cama. Pero lo más aterrador fue la voz. Una voz masculina, grave y ronca, que salía del cuerpo de la pequeña Janet. Dijo llamarse Bill Wilkins, un hombre que, según registros, había muerto años antes en esa misma casa, víctima de una hemorragia cerebral. En una grabación, Bill dice: murió en la silla, junto a la ventana. No podía moverme, y entonces morí. El detalle era exacto, exactamente como el informe forense describía su muerte. Durante años, periodistas, científicos y mediums intentaron resolver el caso. Nunca pudieron. Y la pregunta permanece: ¿puede un espíritu poseer la voz de un niño? ¿O acaso hay algo en ciertos lugares que guarda las memorias del dolor humano? 3. El fantasma de Freddie Jackson, la fotografía imposible. La Primera Guerra Mundial ha terminado. En una base aérea británica, los miembros del escuadrón número 239 posan para una foto de grupo. Todos están sonrientes, exhaustos pero vivos. Días después, cuando la imagen fue revelada, los soldados notaron algo imposible. Detrás de uno de ellos, se veía con claridad el rostro de Freddie Jackson, un mecánico que había muerto 2 días antes. Su cara era inconfundible. Tenía la misma expresión tranquila y la gorra con la que siempre trabajaba. Nadie entendía cómo podía aparecer allí. El fotógrafo juró que nadie se había colado en el retrato.
Durante décadas, expertos analizaron la imagen, sin señales de doble exposición, sin alteraciones químicas, sin montaje. El negativo era auténtico. Freddie había muerto golpeado por la hélice de un avión en la pista. Su funeral se había realizado el mismo día en que el escuadrón se tomó la fotografía. ¿Fue una coincidencia? ¿O un último saludo de un compañero que no quiso faltar a la foto final? A veces, la muerte no separa, solo transforma la manera en que seguimos presentes. 4. El rancho Skinwalker, el portal de lo imposible. En el desierto de Utah, Estados Unidos, hay un lugar donde la lógica se desintegra. Un rancho de casi 200 hectáreas conocido como Skinwalker Ranch. Su nombre viene de las leyendas navajo. Los Skinwalkers son brujos capaces de tomar forma animal, considerados portadores de oscuridad. Y según los antiguos, esa tierra estaba maldita mucho antes de que llegaran los colonos. En 1994, la familia Sherman se mudó allí buscando una vida tranquila. Pero lo que encontraron fue un infierno. Desde la primera noche, las vacas comenzaron a comportarse de forma extraña, mirando al bosque como si algo invisible se moviera entre los árboles. Una tarde, el padre de familia disparó contra una criatura enorme, de más de 2 metros, con ojos rojos que reflejaban la luz, pero las balas no le hicieron ningún daño. Semanas después, comenzaron a aparecer vacas mutiladas con precisión quirúrgica, sin una gota de sangre. Otros animales simplemente desaparecían, dejando huellas que se detenían abruptamente, como si algo los hubiera levantado del suelo. Luces flotantes surcaban el cielo nocturno, cambiando de forma y color. Y una noche, los Sherman vieron lo imposible, una abertura luminosa suspendida en el aire, desde la cual emergió una figura humanoide. El rancho fue comprado más tarde por Robert Bigelow, empresario vinculado a la NASA. Sus investigadores documentaron más de 100 fenómenos inexplicables: radiación, distorsiones magnéticas, incluso vórtices de energía detectados por instrumentos. El gobierno de Estados Unidos, a través del programa secreto AUSAP, financió investigaciones en el lugar. Los resultados siguen clasificados. Hoy, Skinwalker Ranch permanece cerrado al público, con cámaras y guardias las 24 horas, y quienes trabajan allí aseguran que la actividad no ha cesado. A veces, dicen, la noche se abre y algo observa desde el otro lado. 5. La casa de Emeryville, la maldición que sigue viva. En Long Island, Nueva York, se levanta una casa con ventanas que parecen ojos. Una casa donde la oscuridad tiene nombre, Emeryville. En 1974, Ronald D. Feo Jr. asesinó a toda su familia mientras dormían. 6 disparos. Después dijo que una voz en su cabeza le ordenó hacerlo. Un año después, la familia Lutz se mudó allí. Y lo que vivieron durante 28 días desafía toda explicación. Puertas que se abrían solas, olores fétidos que surgían de la nada, y una sustancia verde, viscosa, que resumaba de las paredes. Las noches se llenaban de pasos, susurros y risas infantiles. La hija menor decía hablar con Jodie, una figura con ojos rojos que la visitaba desde el jardín. El propio sacerdote que bendijo la casa aseguró escuchar una voz que gritó: «Fuera de aquí». Los Lutz huyeron, dejando todas sus pertenencias atrás. Y aunque algunos intentaron desmentir su historia, las pruebas fotográficas y las grabaciones posteriores mantienen viva la duda. La pregunta es, ¿la maldición nació del crimen o algo más antiguo ya habitaba allí, esperando un nuevo huésped? El experimento Filadelfia, el barco fantasma que desapareció. Octubre de 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos realizó un experimento secreto en el puerto de Filadelfia. El objetivo, hacer invisible al radar al destructor USS Eldridge. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más que un fallo tecnológico. Testigos civiles afirmaron ver un destello verde que envolvió el barco y luego desapareció por completo. Minutos después, el Eldridge fue reportado en Norfolk, Virginia, a más de 500 kilómetros, y casi al instante, volvió a aparecer en Filadelfia. Cuando los oficiales subieron a bordo, hallaron el horror. Algunos marineros estaban fusionados con el metal del casco, otros ardían sin fuego, y varios habían desaparecido para siempre. Los sobrevivientes hablaron de pérdida de tiempo, de sensaciones de ingravidez y de haber visto el otro lado. El gobierno negó todo,
pero varios documentos posteriores confirmaron que experimentos de invisibilidad magnética sí se llevaron a cabo. ¿Lograron sin querer abrir una brecha entre dimensiones? El USS Eldridge fue retirado en silencio, y el misterio del experimento Filadelfia sigue siendo uno de los secretos militares más escalofriantes de la historia. 7. El caso Elisa Lam, el misterio del ascensor. Los Ángeles, California. En el viejo Hotel Cecil, un edificio con un oscuro historial de muertes y suicidios, desaparece una joven canadiense, Elisa Lam. Días después, la policía difunde el último video donde se le vio con vida. Elisa aparece dentro de un ascensor. Presiona varios botones, se asoma al pasillo, parece esconderse, mueve las manos como si hablara con alguien invisible, y luego, se aleja. 2 semanas más tarde, los huéspedes del hotel se quejan del agua. Sale con poca presión, de color oscuro y con mal sabor. Los técnicos suben al techo y descubren el cuerpo de Elisa flotando dentro de un tanque de agua. El acceso estaba cerrado con llave y requería escaleras para llegar. No había huellas, ni señales de violencia, y el video no muestra a nadie más. El caso fue cerrado como accidente, pero nadie logró explicar cómo llegó hasta allí. Algunos creen que Elisa sufrió un episodio psicótico. Otros sostienen que el Hotel Cecil es un lugar marcado por energías negativas, un punto donde la oscuridad atrae tragedias. Después de todo, allí también se hospedaron asesinos como Richard Ramírez, el acosador nocturno, y durante décadas fue escenario de muertes inexplicables. Quizás Elisa Lam no fue la primera ni la última víctima de algo que se oculta entre sus paredes. 7 historias, 7 lugares donde la frontera entre lo real y lo imposible se desvaneció. Desde hospitales donde los muertos siguen caminando, hasta barcos que desaparecen del tiempo. Desde fotografías imposibles hasta portales que rompen la física. El mundo está lleno de puntos ciegos, donde la razón se apaga y solo queda el miedo. Y aunque muchos intenten negarlo, hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Así que dime, ¿te atreverías a visitar alguno de estos lugares? Y si alguna de estas historias te hizo mirar hacia atrás o dudar por un segundo de lo que hay en la oscuridad, deja tu like, suscríbete y comparte este video, porque quizá alguien que conoces también necesite recordar que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción.